Y bueno, dicho esto, ahora sí, vámonos a la opinión de los lunes, antes de que nos gane el tiempo, para escuchar a mi estimado Gerardo Trujillo, quien ya lo tenemos aquí conectado, ya lo estamos viendo en pantalla. Mi estimado Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Estimado Víctor, muy buena noche, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a toda tu audiencia, como todos los lunes. Y siempre un gusto tener esta oportunidad de estar este ratito con ustedes. Así es, muchas gracias Gerardo, del poderte escuchar también nos es un gusto enorme en este espacio informativo. Pero bueno, entremos de lleno antes de que el tiempo nos coma, mi estimado Gerardo, sobre este tema pues de los gobiernos, el ejercicio de los gobiernos municipales, esta visión que se debe de tener en favor de los ciudadanos. Platícanos al respecto, mi estimado Gerardo. Fíjate, Víctor, muchas gracias. Y este tema lo retomo un poquito porque nos hemos dado cuenta y hoy has dado cuenta de algunas notas y hemos visto en algunas otras notas de la semana de ciertos acontecimientos que se van dando en los municipios y hablo de todos los municipios en general. Y entonces haciendo una reflexión y una revisión de qué es lo que está pasando y un comentario que creo que es relevante y que no debemos de olvidar primero, que todos los gobernantes llegan después de tener una campaña y hacer promesas dentro del mismo proceso de campaña de los buenos gobiernos y marcar diferencia. Pero también me parece que es importante observar, porque no es otra cosa más que observar, que el resultado de la auditoría de la Federación, de la Fiscalía Superior de la Cuenta Pública, que se hizo del año 24, este año está en proceso, la del 25, y hay un gran número de observaciones en el monto del recurso ejercido por los municipios, que rebasa los 35,000 millones de pesos el gasto público de las transferencias federales a los municipios. Y esto me parece que es muy delicado porque estamos hablando del 59% del gasto federalizado, es decir, del dinero federal que se traslada al municipio para que el municipio ejecute obras y acciones que tienen que ver en beneficio de la ciudadanía. Y el que se observe por la parte de la Auditoría Superior de la Federación un monto tan grande de observaciones en el gasto público de las contrataciones de la obra pública, que es el drenaje, el agua, la luz, la pavimentación, las banquetas, todo lo que se requiere para los municipios, y que se señale además que de cada 10 municipios, 9 tienen observaciones, y que se señale además que el país está en el honroso lugar del 141 de 182 países medidos en el tema de corrupción. No es un tema menor, y no es un tema menor porque, insisto, no estamos hablando de un municipio en particular, estamos hablando de un problema que se está viendo en los municipios del país y que hoy estamos justo en el momento de hacer un señalamiento de la necesidad que debe de existir de no solamente observar como ciudadanos la buena acción del ejercicio del gasto público, sino también la comprobación del gasto del recurso, y que además estemos atentos a que este proceso de la comprobación del gasto sea de manera clara, transparente, precisa y eficiente. Y que además debemos de señalar que cada uno de los recursos que se gastan por parte de la transferencia de la federación al municipio tiene un impuesto adicional si es mal gastado, porque eso se repercute y se ve en el mal servicio que se da en una administración municipal. Porque entonces no hay dinero para comprar focos, no hay dinero para pagar, para llevar el agua, no hay dinero para poder arreglar las calles y no hay dinero para arreglar las banquetas. ¿Por qué? Porque el gasto se ha gastado mal, el recurso se ha gastado mal, porque no se ha comprobado de manera eficiente. Y vale la pena también comentar que no es porque las leyes sean ineficientes, porque las formas y el método de fiscalizar, ahí está y ahí existe. Me parece que lo más importante es que se pueda tener una consecuencia del mal uso del recurso público, y que todo aquel que cometa una falta no solamente quede en una falta administrativa y con una observación administrativa, sino que se tenga una consecuencia
que sea delicada, grave y del tamaño del daño, no al erario público, sino a la sociedad que representa por la confianza ciudadana que se le otorga. Entonces, hoy, estimado Víctor, el señalamiento es a la importancia que tenemos los ciudadanos de observar la acción del gobernante y que el gobernante nos entregue cuentas claras, y los ciudadanos tenemos la obligación, hoy más que nunca, de observar que el mal uso del recurso público debe tener una grave consecuencia. De lo contrario, no vamos a poder acabar o detener el que estas acciones que hoy estamos viendo, y lo comento porque no es un tema menor, es un hábito, es 59% del gasto el gasto federalizado ha sido observado y representa, y repito la cantidad, 35,000 millones de pesos en todo el país. 9 de cada 10 municipios tienen una falta o una observación en el ejercicio del recurso público. Esto no es un tema menor, y además, insisto, no es una falta de ausencia de ley, es una falta de la aplicación de la norma, donde realmente se le ponga la pena o la sanción a aquel que comete esta acción o ilícito. Creo que hoy es el llamado, insisto, a que observemos el gasto, que observemos la acción ciudadana, y que yo creo también que todos estamos viendo esta crisis de gobierno, los gobiernos municipales, insisto, de todo el país y de todos los municipios, que la importancia del gobierno municipal es el primer contacto ciudadano donde se resuelven la problemática del día a día de toda la sociedad. Y eso conlleva a que sea el soporte de los gobiernos, tanto estatales como federal de todo el país. Entonces, hoy tenemos que reflexionar de la importancia que tiene, insisto, el buen uso y el recurso público, y los ciudadanos atentos a los gobernantes que tenemos, porque tenemos que ser los primeros en señalar y los primeros en reclamar si identificamos un mal gasto y un mal uso de recurso público. Correcto. Hoy estamos viendo crisis de gobierno porque se están peleando por temas que no son trascendentes, cuando los verdaderos problemas no se resuelven, que son los que tenemos todos los ciudadanos. Así es, Gerardo. Quiero regresarme un poquito a lo que mencionas. Dices, están las leyes, están los mecanismos para hacerlo. Nos toca a nosotros como ciudadanos observarlo, que lo que hace falta es endurecer las penas. Pero aquí hay dos puntos importantes, Gerardo, y me gustaría escuchar tu opinión. La participación de los ciudadanos para observar hasta dónde el ciudadano puede intervenir, qué es lo que tiene que hacer el ciudadano para nada más observar y señalar y que se haga la justicia. Y dos, que tanto el ciudadano tiene que empujar en sus congresos locales para robustecer las leyes y evitar que pues esto sea menor, porque incluso ahorita que lo platicabas, recuerdo que por ahí querían hacer un cambio a las leyes justamente para las cuestiones de peculado y toda esta situación. Después de 5 años, si no se le comprueba nada al funcionario, se acabó el problema, cuando existe hoy por hoy todavía la ley que no tiene una vigencia y que puede en cualquier momento el ciudadano o el funcionario responder ante una situación de esas, que se quiere incluso pues dar el paso hacia atrás para la impunidad, Gerardo. Y eso es grave, estimado Víctor. Yo creo que el primer punto es que los ciudadanos se dan cuenta perfectamente cuando hay una falta por parte del uso del recurso, cuando hay una carencia en el gasto. Y eso es identificable. La principal fuente de financiamiento para el municipio es el recurso federal, que es el que se traslada de manera directa al municipio, y de ahí el ejercicio principalmente de estas acciones y de estas obras que comentábamos de infraestructura. Creo que sí hay instancias ciudadanas que pueden participar de manera clara para señalar y para solicitar que se le entreguen las cuentas o que se revisen las cuentas del gasto de cada uno de los municipios. Y la participación social es directamente proporcional a la sanción electoral. Eso debe de quedar también perfectamente clara. La única sanción ciudadana es en el juicio de la elección. Ese es el momento fundamental donde no debes de perder de vista. Y la otra, yo creo que no es tanto robustecer la parte legal
porque el instrumento legal existe. El problema es que se señala únicamente como las faltas administrativas o se señala, como bien dices, el que se vea cómo se hace una acción de retardar la observación para que se quede sin efecto la sanción directa por el mal uso o el mal gasto. Y aquí es un llamado también a los contralorías municipales que deben de cumplir con su función de revisar perfectamente las acciones del ejercicio del gasto y de determinar las formas en que se adquieren, las que se contrata y se entregan los anticipos de las obras y las acciones. Eso, el primer punto es la Contraloría municipal. El segundo punto son los órganos auditores de los estados, que además hoy están limitados los órganos estatales porque únicamente pueden auditar recurso estatal o recurso municipal. Ya el recurso federal del que estamos hablando únicamente lo puede auditar y lo puede señalar y puede emitir las sanciones es la Auditoría Superior de la Federación, porque es el único que audita hoy el recurso federal. Por eso es importante que la sanción que viene desde la auditoría del órgano de fiscalización superior realmente se atienda con la rapidez y con la prontitud que se requiere al momento que se señala la falta. Y que de la misma manera, las Contralorías Municipales y la Secretaría del Estado, que debe de revisar el gasto público, actúen en consecuencia y de manera pronta. Y creo que no es un problema de endurecer las leyes, sino más bien es un problema de la aplicación de la sanción por la ley. Pues sí, un tema complejo, pero que nos corresponde a nosotros como ciudadanos estar al pendiente. Gerardo, como siempre, un gusto escucharte. Te estaremos pendientes de tu próxima opinión el próximo lunes, Gerardo. Te lo agradezco mucho, estimado Víctor. Muy buena noche y muchas gracias a toda la audiencia. Gracias, Gerardo Trujillo, en la opinión de los lunes. Y con esto llegamos al final de este espacio informativo. Lo espero el día de mañana con toda la información que comience a generarse. A partir de este momento, usted esté informado. Muchas gracias a la comunidad de sordos que sintoniza esta señal. Mi nombre es Víctor Gómez. Que tenga buenas noches. Nos vemos mañana.